Muy bien, hermano. Vamos a orar. Yo voy a partir orando. El verso 3, el orden no altera el producto, pero vamos a compartir. Eh, Dice así: Señor, ¿cuántas veces cuando tú nos llamas, la gran comisión nos invita a ir, pero siempre estamos huyendo de nuestras responsabilidades? Nos apartamos de tu presencia constantemente. Te pedimos perdón porque no hemos comprendido bien la comisión. ¿Cuántas veces hemos sido un Jonás en huir en vez de ir como los discípulos de llevar la buena noticia al mundo necesitado? Necesitamos de tu gracia constantemente y que no nos desviemos, porque el mandato es ir, pero no huir. Ayúdanos, Señor. Amén. ¿Alguien comparte leyendo su oración? Amén, pastor, acá. Jonás, capítulo 1, versículo 2. Soberano Dios, reconozco que tú ves la maldad de esta sociedad y que tienes un gran plan para enfrentarla. Así como llamaste a Jonás a ir a Nínive, te pido que me des la valentía, la obediencia para ir a donde tú me envíes. Que no sea la duda, el temor, el miedo que me hagan huir de mi propósito, sino dame la fuerza para responder a tu llamado con prontitud, con fe y esperanza. Amén. Amén. Gracias, hermano Germán. Muy linda oración. ¿Ya? ¿Quién sigue? Usted lo lee, su oración como una carta. Atrévese, hermano. Si Jonás se equivocó, está permitido también equivocarnos nosotros también para aprender. Ya me voy a tirar a la piscina. No sé Tírese, si está bien, hermana. pero bueno, dice, Dele. Padre amado, ayúdame a ir y llevar tu mensaje a aquellos que viven en maldad y perversidad. Hazme valiente para hablar con autoridad delante de ellos, guiada por tu Espíritu Santo. Amén. Bien, bendición, hermana, gracias. ¿Quién más? Pastor, Dele, hermano. versículo 1. ¿Ya? Señor, gracias por buscarnos y hallarnos. Gracias, Dios, porque te diriges a nosotros. Permítenos, Señor, atender a tu llamado, a tu voz, a tener una respuesta atenta a tu palabra, que podamos dejar de lado toda distracción y habitar en la plenitud de tu palabra. Permite, Señor, que tu mensaje siempre pueda impactar nuestras vidas. Gracias, Dios, porque sigues hablando hoy y lo haces por medio de tu Hijo Jesucristo, en quien encontramos plenitud, el Verbo encarnado. Hoy somos tus hijos por medio de tu Hijo. Amén. Gracias, hermano Aldo. Hemos estado orando los tres versículos, ¿cierto? ¿Se imagina orar todo el capítulo? Versículo por versículo. Y cada uno vayamos orando cada versículo. Tendríamos todo un año para escucharnos. Pero la idea es hacer este ejercicio constantemente. ¿Quién más? Atrévase, hermano. Gracias por lo que se han atrevido. Por eso es importante escribirlo, porque le va a quedar un registro ahí, archivero para su sermón, porque es un apunte también a,
a lo que también va a necesitar después cuando tengamos que armar el sermón. ¿Quién más, hermano Fabián? Ya si algo escribimos aquí con la... Dice, Señor, ayúdame y dame las palabras correctas para pregonar y exhortar a aquellos que están en pecado y sumidos en su maldad, y ayúdame a no ser como Jonás, que en principio desobedeció. Amén. Gracias, hermano Fabián. Mire, excelente, excelente. Los que están pendientes me mandan su oración ahí, una foto para no atrasarnos más, sino que la idea es que vayamos siguiendo avanzando en esto. Muy bien, entonces orar la palabra es lo primero que después de leer varias veces la escritura, es orar al Señor, es pasar tiempo, es para orando la palabra. En otras palabras, como John Stott decía de esta manera, es una exégesis con el Espíritu Santo. Ya, ¿están todos por ahí o no? Yo quiero ver a todos mis alumnos que estén ahí, pues. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ya, vamos a conocer un poco dónde está Nínive. ¿Están observando el mapa? Dejen abierto su micrófono, la idea es que dialoguemos. Necesitamos mucho diálogo en esto. Eh, ¿Dónde está Nínive? La pregunta de dónde era Jonás, de qué Nínive, país, capital de Asiria. pero de qué país era Jonás. De labranza, ¿no? No lo busque, pero ¿De Tarsi? No. No, No, no de sé, dónde era Jonás? no lo sé. hebreo, a ver, no. No, no, espera. ¿De qué pueblo? De Israel, pues. ¿Quién Sí. eran los enemigos? Los ninivitas. Ya, en otras palabras, eran los de Siria, ¿cierto? Mm. Ah, sí, ya, sí. Sí. Ya, usted está Aquí observando dice ahí del norte de Israel, ya. de Israel, pues entonces Israel, él era un profeta de Jehová, del ejército de Israel, profeta de acá del pueblo de Israel. Entonces, él acá, Nínive, está como a 800 kilómetros Mm. de acá de donde él estaba, pero el Señor lo mandó aquí arribita nomás, más cerca, pero él se fue para acá, mire, está viendo el curso, cruzó todo el Mediterráneo, se fue a Tarsi. ¿Y Tarsi dónde está? ¿En qué continente? No encuentro Tarsi. ¿Dónde está? Ah, Está en el el rojo. mapa. Al otro lado, ¿Para el otro lado? Tarsis, sí. como para España. Exactamente, en España. Ese Como fue- 3.800 kilómetros más o menos. Eso, mira, entonces mira, para que vean, pues, en lo que es ir antes de huir. En vez de ir, él huye. ¿Ya? Muy bien, esto es un poco las herramientas que debemos usar, porque usted en su Biblia va a encontrar mapas, ¿cierto? Los mapas usted debe usarlos como herramienta también para su prédica. Porque si usted no se ubica en el lugar geográfico, no se ubica dónde está Nínive, no sé dónde salió el paisano, el predicador, puede, puede mandarlo a Chuchunco, a cualquier lado. Entonces, es importante el tema de la ubicación. Hoy día, si usted no tiene su GPS o su teléfono, quiere llegar a un tal lugar,
difícil poder encontrar ese lugar si no tiene su kit ahí para llegar. Antiguamente uno anotaba en un papel, pero hoy día usted con el teléfono marca dónde quiere llegar, ¿cierto? ¿Hago una consulta hasta ahora en cuanto a orar la palabra? ¿Qué podemos decir? A ver, hagamos una ahora, quiero por su participación en, en este punto. ¿Ah? ¿Qué le llamó la atención de orar la palabra? O al escucharlo, que no dijeron nada, ¿qué es lo que le llamó la atención en esto de orar la palabra? Pastor, Dígame. bueno, a mí me llamó la atención, la verdad no conocía eso, no sabía cómo hacerlo. Pero ahí cuando escuché las oraciones de los hermanos, ahí me quedó más claro. ¿Se da cuenta que es un tema práctico nomás? Sí. Es un tema práctico, sí. Gracias, Daniela. Gracias. ¿Quién más? Bueno, yo ahora entiendo porque ahora uno que ha estado como sumergiéndose más en esto de predicar, uno como que busca comentarios y busca cosas en las redes o en internet, ¿cómo se puede decir? Y me llamaba la atención porque de repente encontraba el mensaje en sí, pero al final había una oración con respecto a lo que estaba arriba. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, lo encontré interesante, lo encontré práctico y bonito, pero no entendía por qué lo hacía. Y ahora que lo estoy escuchando aquí, ahora entiendo por qué muchos predicadores usan esta forma, pues de que ponen un tema y después abajo ponen una oración con respecto a lo que se predicó y lo encontré interesante. Y ahora sé por qué, pues, porque usted lo está poniendo aquí. Eso. Ay, qué bien, pues, bueno. Muy bien. Última observación hoy día. El pastor Juan Medina hoy nos predicó. ¿Fue un mensaje temático o expositivo? Expositivo, Expositivo, ¿cierto? sí. Basado en Segunda Reyes, capítulo 6 y capítulo 7. ¿Ya? Interesante ver. Eso son lo que acá en Ministerio de la Granja Predicación promovemos la predicación expositiva, ¿ya? Expositiva. Es donde uno profundiza mucho más que ante el mensaje temático. Yo puedo predicar temático, pero tengo que haber estudiado muy bien el contexto del libro para de repente hacer un temático, pero si me salgo de eso, puedo citar mucho la Biblia, pero me puedo ir por otro lado. Entonces es importante tomar esta herramienta importante de la oración. Entonces vamos, ¿cuáles son las disciplinas? Leer, repitamos, repita, leer, leer, leer. Ahora, orar, orar, orar. ¿Ya? Y también hay que ubicarse en el, en el plano, en el mapa, ¿dónde está? Ya es importante. Hoy ya tenemos los atlas bíblicos. Hay una, hay una, hay una, hay una materia que se llama geografía bíblica. La geografía bíblica nos puede dar mucha información también para conocer eh, la distancia, y usted mirando su Biblia, que tiene mapa, ahí va a calcular las millas, lo va a asociar con los kilómetros de distancia. Entonces es importante tener ese conocimiento. Y por último, hoy día, como es una clase 00, porque esto va a ser la base siempre, como la plantilla clave en cada encuentro, leer y orar la palabra, después viene lo demás. Y ahora vamos a pasar a este punto que vamos ya a ir cerrando. Pastor, le pido un favor. ¿Podría Dígame, volver a la primera página para sacarle un pantallazo? ya un segundo. Ahí, La segunda, pastor, la segunda, me equivoqué.
De todas maneras, igual lo voy a mandarle en PDF su material. Aquí le va a llegar todos los recursos en Ah, el perfecto. WhatsApp. Sácale pantallazo. No, igual yo le tomé delante un pantallazo ahí, así que también lo tienen. Muy bien, vamos a pasar a este punto. Ya, el Ministerio Lanham usamos tres disciplinas que a veces cuando uno va a un seminario, a veces lo ve en forma separada, que es la exégesis, la hermenéutica y la homilética. Usted está observando aquí la exégesis, acá la hermenéutica y acá es la homilética. En otras palabras, la homilética es el sermón. La exégesis significa la fidelidad. La hermenéutica es la relevancia o el puente, ¿ya? Que nos hace cruzar del mundo bíblico al mundo contemporáneo, ¿ya? Si usted, cuando toma el texto, tiene que situarse en el paisano Jonás, ¿en qué tiempo sucedió esto antes de Cristo? ¿Ya? Para ubicar el mundo bíblico. ¿Y cómo traemos ese mensaje hoy día, 14 de diciembre, en Chile, y cómo predicar sin perder la esencia del oyentes originales, sin saltar, sin olvidar los oyentes originales? Entonces, nunca usted debe preguntarse o preguntar qué dice el texto para mí, nunca. Porque si usted se pregunta así, ¿qué dice el texto para mí? Usted puede llegar a aplicarlo a su manera. En cambio, uno debe preguntar, ¿qué dice el texto nomás? ¿Qué dice el texto? ¿Me explico? Porque si digo para mí, yo digo, me llevo mis credenciales para mí nomás. Cada uno, entonces, la idea es hacer la pregunta, ¿qué dice el texto? Por eso se llama fidelidad. Entonces, cuando hablamos acá, todo texto dice debemos ser fiel. Todo, todo esto significa trabajar el texto en su propio contexto, asegurándose que lo que entiendes plenamente puede hacer mucho de esto por ti mismo con una Biblia y un cuaderno, luego usando todo tipo de ayuda que tenga, eh, dice que tenga. Bueno, los comentarios hay que dejarlos siempre al final. No estoy diciendo que no deben ocupar los comentarios. Los comentarios vienen al final de todo esto, ¿ya? Para no tener idea preconcebida, ¿ya? Sino que de esa manera usted haga su trabajo y usted puede decir, lo logré, lo estoy logrando, voy a descubrir, y al final uno hace la consulta final con los comentarios. Entonces, nosotros, aquí cuando hacemos la exégesis, es, ¿qué dice el texto? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación, es los principios de cómo interpretamos el texto. ¿Cuál es la idea central del sermón que comunica la idea central del texto a esta persona? Entonces es importante la hermenéutica, es el puente. Y el sermón o la homilética, acá en la otra parte, es el sermón que debe ser claro, por eso se llama claridad. Por eso acá en el Ministerio Lanham usamos, en vez de decir exégesis, usamos fidelidad del texto. Cuando nos estamos refiriendo a la hermenéutica, decimos relevancia. Y cuando estamos hablando del sermón, claridad. La claridad es cómo te lo digo, de tal manera que no se te olvide lo que te prediqué hoy. ¿A usted se le olvida el sermón cuando el pastor predica? Yo creo que si es largo, yo creo que se le va a olvidar. Pero mientras más corto el sermón, mejor queda. Entonces, a mí me ha tocado ahora, siempre iba a predicar a la primera iglesia. 15 minutos era mi predicación en el tiempo del pastor Eduardo, por ejemplo. Y descompaginaba todo la forma del culto, porque la escuela dominical tenía que volver
y había un espacio de 15 minutos que no hayan cómo suplir esa parte. Entonces, la gente queda contento con el mensaje, pero y ahí yo le decía, pastor, usted tiene que, sus músicos deben ahí estar preparados, no sé, para alabar al Señor mientras llegan los niños a recitar su texto bíblico. Entonces, por ahí estuvimos mejorando eso. Bueno, siempre mi prédica ha sido más corta. Ahora la estoy subiendo un poco más porque me dicen que predico muy corto. Entonces, a veces, pero mientras más corto el sermón, no debe ser muy corto tampoco, pero es un promedio entre 20 a 30, yo creo que está bien. Puede pasar a los 45, por supuesto, pero más allá ya es rellenar. ¿Ya? Entonces, no, la idea es no rellenar, sino que es decir lo que dice y punto y sacar lo que corresponde. De repente va mucho también, pastor, quizás el tema que se entrega, porque de repente hay temas que realmente son interesantes y que uno que, puta, ojalá uno estuviera una hora y media escuchando el tema, pues. Sí, esos son los temáticos, son temas, por ejemplo, temáticas sobre familia, una cosa así, pero los sermones, las predicaciones, porque cuando uno va a una conferencia, por ejemplo, esos son temas, son investigaciones, son temáticas, son ponencias, pero que acá estamos enseñando nosotros es sermones expositivos que tienen que ver con el culto a Dios, ¿ya? Los que entregan temas siguen predicando temas, pero son temas para una conferencia misionera, pero esto, lo que estamos preparando acá tiene que ver con el culto a Dios, el culto dominical, el culto de la iglesia, ¿ya? Entonces, animamos a los hermanos que entregan temas. Yo igual he entregado temas, más de una hora en una ponencia, también lo he hecho, pero es otra dinámica, ¿ya? Porque hacen uno cuando va a una conferencia misionera, entrega, está la ponencia y después vienen los talleres, lo baja con talleres prácticos de acuerdo a la ponencia que se expuso, ¿ya? Esos son, o retiro, que a veces, muchas veces se hace, retiro. Pero acá lo que estamos preparando es para que la gente, lo que es un culto común, como un culto dominical, un culto de la semana, un culto de los jóvenes, un culto de los ministerios, es predicar sermones expositivos. ¿Estamos bien, hermano? Consulta, pregunta. Usted debe preguntarnos, la idea debe aquí fluir el diálogo entre nosotros, atreverse a preguntarnos, porque mientras más conversamos, vamos dialogando aquí. Yo tengo una consulta, pastor. ¿Ya? ¿Cuál es el fin o el objetivo de un sermón expositivo? El fin, mostrar a Dios a través de la palabra escrita. ¿Puede ser un poquito más específico? Es revelar a Dios por medio de su palabra. Revelar a Dios por medio de su palabra. No sé si logré algo He- explicar. Hebreo 1:1, puede ser Sí, también. ya, Hebreo 1:1 ¿qué dice? Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, de muchas maneras, Sí. los tiempos, En los postreros días nos ha hablado por el Hijo. por el Hijo y por su palabra. Mm, Hermana Daniela, muy buena tu pregunta, mm. porque allí podemos hablar, como citó hermano Luis, me debe ser generando estos diálogos, este tema de la revelación progresiva. Aldo, explícanos qué es la revelación progresiva. A ver, entonces vamos dialogando. Entonces la Daniela preguntó esto, como Dios no, entonces hermano Luis citó un texto que nos habla de la revelación progresiva. Aldo, ¿puede hablarnos de lo que es la revelación progresiva? Tiene, tiene, la recuerdo, tiene que ver con el tema de ir encontrando por medio de la misma palabra, la misma escritura, esta revelación se va revelando, digamos, Cristo en ella, la palabra de Dios.
encontramos esta revelación de parte de Dios, que se va revelando, ¿cierto? A través de su palabra. Quizás, pastor, por ahí va un poquitito. Sí. Mira, el mismo texto lo dice Daniela, por ejemplo, de Hebreo 1:1, dice Dios había hablado en el Antiguo Testamento de forma muy general, por los profetas, pero ahora de forma, como tú dijiste, usaste la palabra específica, ¿cierto? Usaste la palabra específico, entonces Dios tiene una relación específica, Cristo y su palabra. Entonces, esa revelación que era muy general, se hace hoy día directa, específica hacia nosotros por medio de Cristo, donde Él mismo se reveló a nosotros, Dios bajando, tomando la encarnación humana, de tal mostrar a Dios. Por eso Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No sé si le aclaré un poco más, mana Dani. Gracias por la pregunta. Ya. Muy bien. Hermanos míos, vamos a tomar un texto. Voy a pedir que nosotros cuando predicamos, la primera audiencia que está en nuestra predicación es Dios mismo. ¿Pueden creer eso, no? Es Dios mismo. Así que vamos a leer un pasaje allí en 2 Corintios. En 2 Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, el verso 12, 14 al 17. Vamos a enfatizar en el verso 17. ¿Alguien lo encontró? Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Hermano Fabián, aquí yo quiero enfatizar, como dije recién, nuestra primera audiencia es Dios mismo cuando predicamos. Si puede leer el verso 17. O Dani, Disculpe, pastor, me perdí. ¿Cuál libro? 2 Corintios, capítulo 2, verso 17. Por eso es importante aquí, hermano, Yo lo al tener tengo. sus cámaras abiertas, yo puedo dialogar, puedo ver, entonces cuando eso me permite ir más fluido y poder avanzar más rápido y así acotarlo a una hora a la cual hemos planificado esta clase. Aquí dice 2 Corintios, capítulo 2, verso 17. Yo lo tengo. En la NTV dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Wow. Wow, interesante. Como Sí. Dios nos observa, ¿están viendo eso? Y acá en la Reina Valera dice que nosotros vamos de parte de Dios, mira, subraya esa palabra, de parte de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Y no lo escucho, por eso es importante Y abran su delante micrófono, de Dios. tengan Con abierto su autoridad, micrófono. con Y autoridad. delante de Dios. Ya, de parte de Dios, Y observen, mire, delante de Dios.
Y delante de Entonces, Dios todo hablamos ministro que se para en el púlpito va de parte de Dios y delante de Dios. Pero como leyó la hermana NTV, dice, Dios nos está, ¿cómo decía? Observando. Observando. ¡Wow! ¿Cómo debemos ser fieles? Entonces, ¿te imaginas? Usted le manda a su hijo a hacer una diligencia y le da las indicaciones y su hijo hace todo lo contrario. Y usted lo está viendo. ¿Cómo quedará Dios? Entonces es importante que seamos fieles. Aquí tenemos el personaje a Jonás, que él, en vez de ir, huye de la presencia de Dios. Hago una consulta más, porque todo esto es como conocer un poco el esquema que vamos a ir usando. Constantemente, este va a ser la plantilla. Ya, nuestro cuerpo tiene corazón, esqueleto y carne. Cuando hablamos de corazón, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? En otras palabras, es el centro neurálgico de la idea de la idea central del texto. ¿Ya? Y cuando hablamos del esqueleto, en otras palabras, es el bosquejo del sermón. ¿Qué estamos diciendo ahí? Es la estructura, los huesos del texto. Si usted observa, mira, adelante yo le empecé a citar 3 versículos, y de ahí vamos a empezar a sacar el corazón, el esqueleto, y vamos a llenarlo de carne. Esas 3 partes es importante. Corazón, esqueleto y carne. Diga conmigo, abra su micrófono. Corazón, esqueleto Corazón, y carne. esqueleto y carne. Carne, corazón, esqueleto y carne. Ya otra vez. Corazón, 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 esqueleto esqueleto, carne. y carne. Carne. Ya, cuando decimos el corazón es la idea central o la palabra clave. El Exactamente. esqueleto es el bosquejo. Y la carne es todo el contenido que vamos a llenar esa estructura o ese mensaje con todo el contenido, con todo, como dice Pablo, todo el consejo de Dios. ¿Ya? ¿Estamos? Vamos. Estamos. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico. ¿Cuál es el ejercicio práctico? Mirando esto. Ya, tenemos el texto de Jonás. ¿Cuál cree que usted es la palabra clave de todo el libro? Sí. ¿Todo el libro? De todo el libro. Aunque echemos a perder aquí, pero igual lo vamos a corregir. Pero atrevámonos a bucear y no tengamos miedo de decir lo que vemos o lo que creemos, conociendo un poco la historia de Jonás. misericordia de Dios. Ya, la palabra clave es una sola. No es frase, es una palabra clave. Misericordia. Ya, es el atributo de Dios. ¿Ah? Compasión. Compasión, ya, muy bien. Soberanía. La soberanía. Ya. Sí. Amor. Ya, Arrepentimiento. ya. Bueno, ahí usted lo que menciona en las primeras palabras, mencionan todo lo que era de Dios, ¿cierto? Y está bien, no está mal, está bien. Pero estamos aquí tratando nosotros un personaje, desde principio a fin. Usted vio en la diapositiva, decía el rol profético de el profeta Jonás, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, tenemos que encontrar la palabra clave allí y lo citamos recién y atraviesa todo el libro de Jonás. ¿Cuál es la palabra clave? Ya. Salvación. Revisen a ver, de los que oraron, a ver, o de los que no oraron. Hagan ahora, pueden leer su oración, capaz lo están diciendo en la oración.
Yo escuché a algunos que lo dijeron en la oración. Los que leyeron su oración, por favor. No es salvación. Misericordia. Ya. A ver, lean su oración. Cuando oramos la palabra, ahí ustedes lo dijeron. ¿Se acuerdan que yo le dije, allí está el primer recurso? Cuando oramos la palabra, ya usted lo dijo. Por eso usted se Obediencia. conectó con el Espíritu Santo, oró la palabra. Y usted lo está diciendo. Reconocimiento. Colocaste. Mejor ore la palabra y yo ahí voy a decir en qué parte está. Usted lo está diciendo ahí. ¡Ay! Lo decir. Porque ya lo oró ya. Ahora lea su oración. Por eso le dije que mejor escribirla, porque es un recurso importante que usted debe adjuntar a su portafolio de la predicación. Ya, Valentía. voy a... Es que si no lee su oración, no le puedo decir. Tiene que leer toda la Ya, voy a oración. leer mi oración. ¿Ya? Pero que queremos escucharla. Soberano Dios, reconozco que tú ves la maldad de esta sociedad y que tiene un plan para enfrentarla. Así como llamaste a Jonás a ir a Nínive, te pido, Dios, que me des la valentía y la obediencia para ir a donde tú me envíes. Que no sea el temor o la duda o el miedo que me hagan huir de mi propósito. Ahí está la palabra clave. La palabra, Propósito. no. La palabra Huir. Huir. Me haga ya huir. lo dijo la oración. A ver, ¿quién más tiene esa palabra en su oración? Huir. Revisen su oración. Huir. Claro, que Jonás desobedeció y arrancó. Huyó del llamado de Dios. Súper. ¿Ya? Entonces, palabra clave es Huir. huir. El Señor nos manda Así ir, es. pero Jonás huye. Entonces, tenemos que la palabra clave es huir. Huir. Y Ya. todo el libro, nosotros ya cuando encontramos la palabra, ya tenemos que hacer una serie, dictar una serie. Entretejida debe estar la palabra huir o conjugar esa palabra en, no sé, pues en gerundio, no sé, pero la idea es que nosotros tenemos que para ser llamativo cuando queremos seguir una serie. Usted cuando se mete a Netflix, ¿cierto? Para ver una serie, ¿cierto? Hay una palabra, una frase que atraviesa todo eso, esa serie que usted está viendo. Y atractivo y llamativo. Y por eso usted va siguiendo. Entonces usted tiene que atreverse a elaborar con esta palabra la serie. ¿Me voy explicando, mis queridos alumnos? Es como hacer un titular. Pero aquí estamos haciendo la serie que atraviesa todo el libro. Pregunten nomás. Estamos para aprender. Todavía solamente la serie me permite, esto va a atravesar todos los 4 capítulos. ¿Y a quién más tenía la oración hoy? Yo parece que le escuché a la hermana Andrea también. Lea su oración, a ver. Dice, Padre amado, ayúdame a ir y llevar tu mensaje a aquellos que viven en maldad y perversidad. Hazme valiente para hablar con autoridad delante de ellos, guiada por tu Espíritu Santo. Ya. Pero ahí usted oró al Señor en forma positiva. Sí. Pero también lo contrario, lo antónimo de obedecer. La primera frase que usó ahí usted. Ir y llevar. Ir y llevar, ¿cierto? Entonces, acá es, en todo momento Jonás está huyendo, porque después vamos a darnos cuenta cómo Dios después usa el pez. Mire, fíjese, yo estoy dando unos pequeños tips. Mire, usa el pez, usa la calabacera, usa el viento,
¿Qué más usa? Usa el gusano. 4 elementos de la naturaleza que obedecieron a Dios, pero Jonás no obedeció. ¿Pueden observar eso en el texto? El pez fue obediente, tragó a este siervo. La calabacera, el viento, el gusano. En todo el libro está eso. ¿Vamos? Entonces, nosotros tendríamos que hacer un gerundio acá para que rime en la serie. Podemos decir, huyendo de nuestra responsabilidad. Sería la serie en la prédica que vamos a predicar, no sé en qué momento, pero aquí estamos armando un sermón con esta serie. ¿Le parece bien esta serie o no? ¿O alguien quiere cambiarle? ¿Es llamativo? Huyendo de nuestra responsabilidad. Es llamativo. Es llamativo, ¿cierto? Entonces yo con estos tips que le di, ¿cuáles son los tips? ¿Alguien lo puede mencionar? Recién lo mencioné. La naturaleza fue más obediente a este hombre profeta que el Señor lo llamó con un rol de ser el portavoz. La calabacera, el gusano, el El viento, viento. el pez fueron obedientes al propósito de Dios. Usted puede ver eso, ¿no? En el libro, no hemos pasado todavía, pero está en el libro. Mm. Interesante esto. Entonces, encontrar la palabra clave y eso, y ahí uno puede ya tirarse lo que es la serie. Bueno, quería, más o menos ya para ir terminando, pasamos a lo siguiente. Siempre vamos a estar haciendo este asunto. El próximo encuentro, que será el 28, yo tendría que traerle la predicación y ustedes tienen que evaluar con estos 3 ejes. Yo se lo voy a mandar en un momento más. Y eso también permite evaluarnos nosotros constantemente, revisar desde la exégesis, de la exégesis, aquí, ahí está. Se tienen que evaluar la prédica con la exégesis, la hermenéutica y la homilética. ¿Cómo te lo digo? De tal manera que no se te olvide. Siempre una frase. Hoy día el pastor Juan Medina, tomemos el ejemplo para no olvidar lo que hoy día, para remachar, el pastor ilustró, de acuerdo al sermón de hoy. Voy a hacer una pregunta. Él, para remachar, citó a 3 personajes más en este mensaje positivo y lanzó la pregunta, ¿qué tiene en tu mano? ¿Cierto? Entonces, ¿alguien se acuerda del sermón cuando lanzó la primera pregunta el pastor Juan Medina? Dijo, ¿qué tiene en tu mano? Entonces citó a 3 personajes. ¿Recuerdan? Entonces, eso es lo que Sí, se Moisés, llama Moisés, claridad David, en el sermón. A ver, ¿alguien recuerda? Moisés, David, ¿Cómo? Moisés y David. Y Sansón. Y Sansón, muy bien. Mm. ¿Se da cuenta? Entonces, sí. eso es lo que uno debe cerrar. Siempre tiene que uno amarrar. Llegar a un clímax de tal manera desafiar a la audiencia, ¿ya? A conectarse con Dios y bueno, cada uno está viviendo distintas realidades y el Señor obra ahí con su palabra y esa palabra va a ser siempre pertinente a la diversidad de audiencia que tenemos. Porque cada audiencia, por ejemplo, aquí yo tengo 7 audiencias o 6, pero sabe, cada uno está viviendo distintas realidades en su relación con Dios. Otros están viviendo una crisis o cualquier cosa, pero la palabra de Dios va allí a reforzar eso. Otros están viviendo un llamado ministerial, otros están colaborando en el ministerio, de distintas maneras. Entonces es importante hacer esto. Entonces yo voy a mandar un cuadernillo y ahí le voy a mandar las preguntas que debemos preguntar cuando vamos a evaluar.
Y después que uno escucha el sermón, cada encuentro que tengamos, ¿en qué te habló Dios hoy día con la predicación? Por eso ahora vamos a cerrar con esto. Esto fue aquí no hubo un sermón hoy día, pero vamos a hacer este ejercicio de cierre. ¿Qué te habló Dios hoy día? Entonces aquí nadie se va a escapar. En la oración sí se pueden escapar, pero la idea es que todos participemos, pero en esto de la retroalimentación, todos tenemos que decir algo. Algo de la clase, qué le llamó la atención. Entonces, eso en qué te habló Dios, todo lo que partimos, de comienzo a fin, tenemos que decir algo. Vamos a partir con hermano Luis. ¿Qué aprendiste hoy de este taller de, del libro de Jonás o de la clase de hoy de cómo predicar? Yo creo que siempre llevar la fidelidad del texto, como que evitar salir un poco de otros lados, ¿cierto? Dar vueltas y enfocarme más en el texto, estudiarlo más en ese sentido, poder que sea más claro posible el sermón. ¿Ya? Eso aprendiste. Mm. Bueno, ¿han escuchado usted, hermano Luis, cierto? Lo que estamos acá, predicar, hermano Luis. Es claro, hermano Luis, ¿cierto? Va preciso. El otro Corto y día preciso. decían, el hermano pastor, ¿sabe? Una hermana dijo, llegó un predicador, nunca lo he visto, me parece que es pastor. Y yo dije, no, es un hermano Luis, por la cual siempre oramos. Ah, es hermano Luis. El hermano Luis predica expositivamente. Entonces, esto, hermano Luis, ya viene ya un buen tiempo trabajando de esta manera. Dios te bendiga, hermano Luis. Muy bien. Aldo, Pastor. Sí, primero darle gracias, pastor, por esta invitación. Y hoy, bueno, lo que más aprendí hoy día justamente fue la lectura que hice del versículo 1 en la Lectio Divina, este ejercicio, ¿cierto?, de orar la palabra. Lo conocía, pero hoy día aprendo y saco en limpio, digamos, es que el Señor está siempre buscándonos para entregarnos de su palabra. El mismo versículo 1 dice que Jehová se dirigió a Jonás. Creo que el Señor se dirige a nosotros por medio de su palabra, hoy día por medio de su Hijo, como decía nuestro hermano Hebreo 1:1. Así que eso también, y eso es lo bonito de la palabra del Señor, de que la palabra, ¿cierto?, nosotros mismos en este ejercicio vamos colocándole carne en este aspecto al mensaje. exactamente. Nosotros mismos en este ejercicio de orar la palabra, en nuestra mente vienen muchos otros textos bíblicos. Entonces, eso es lo hermoso. Y es muy importante, pastor, y con esto termino, de anotar, de anotar. La memoria es frágil, pero en el lápiz, Sí, ¿cierto?, tenemos también el registro. Así que eso, pastor, muchas gracias. Y saludar a mis compañeros, mis hermanos también que no había hace algún tiempo. Dios les bendiga. Gracias. amén. Pues ahí bueno, tenemos dos hermanos del seminario aquí, hermano Aldo y hermano Germán. Así que el Señor le bendiga. Bienvenido. Hermana Andrea, Está ¿qué- abierto. la Eh, retroalimentación. ¿Qué Dios te habló hoy día a través de este taller? eh, bueno, varias cosas, pero lo que más me impactó es cuando leímos 2 Corintios 2:17. Eso me impactó porque él dice que él nos observa todo el tiempo. Y eso es increíble, bueno, uno lo sabe, pero el versículo aquí lo dice tan claro que nosotros predicamos la palabra de Dios, pues entonces no podemos ni poner ni sacar, sino que es lo que el Señor quiere decir por medio del texto nada más, pues. Eso ¿Podría citar, podría citar ese versículo, no? En su versión. segunda Corintios, ¿cómo? Podría citarlo de nuevo. Y bueno, y ahí siga con sus conclusiones, porque estamos en la retroalimentación. Sí, no, cité el versículo 2 Corintios 2:17 que se leyó. ¿Usted quiere que yo hable del versículo que oré? ¿Eso? No, no. Vuelva a leer Ya. ese texto. Que lea el versículo 17 entonces. ¿Sí? Eso, ya dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal.
Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Wow. Eso me quedé así como wow, como dice usted. Eso Hoy me día la marcó. pregunta, ¿hay charlatanes? Está lleno, charlatán. Está lleno. Entonces, la idea es que no seamos charlatanes, Exactamente. seamos portavoces de Dios. Que bien, hermana Sí. Andrea, gracias por tu énfasis en ese punto. No estaba en la pauta hoy día de hablar de eso, pero como fuera, por eso a medida que lanzas preguntas, yo voy reforzando. Por eso es importante que esto debe ser interactivo, más que un monólogo interactivo. Y fíjese, concordando, ¿qué dice el verso 1? Hermano Aldo leyó el verso 1, ¿cierto? Vino palabra de Jehová. Ve, ahí está la palabra. Que la palabra viene de Dios. Vino palabra de Jehová. Entonces, Dios nos llama por medio de su palabra. Entonces podemos reforzar ese principio. Dios nos llama por medio de su palabra. Entonces, ahí podemos, mira, estamos enfatizando más otro principio. Dios nos llama por medio de su palabra. ¿Ya? Entonces no nace de uno mismo. Ya, hermano Germán, ¿en qué Dios te habló hoy día? Primero, pastor, agradecerle por la invitación y también saludar a mis amados hermanos que están conectados a través de esta plataforma. Y creo que estos estudios son muy esenciales porque la retroalimentación y la participación va creando una fuerza interna y también valentía para poder desarrollarse y poder también explicar con mayor certeza lo que el Señor nos mandata. ¿Qué me llevo yo? Bueno, a mí me tocó hacer una oración de Jonás 1:2 y dice, levántate y ve a Nínive. Bueno, ahí el Señor nos da que seamos valientes, que tenemos que obedecer y no huir, porque Dios tiene un propósito. Y ese propósito hay que cumplirlo, porque Dios nos mandata para eso. Gracias, hermano Germán. Una bendición poder compartir la sabiduría y esto es importante. ¿Cómo trae salud a la iglesia cuando predicamos de esta manera? Me gustaría dejar, antes de pasar a hermana Daniela, me gustaría dejar a Aldo porque el año pasado hizo práctica entre las dos congregaciones y él tiene una experiencia que lo vamos a dejar acá con un testimonio para motivar a aquellos que nos escuchen. Así que dejar a mi hermano Aldo en este sentido de su experiencia a encontrarse con una iglesia que estaba predicando de esta manera. Y él le llamó la atención. Entonces, voy a dejar mejor a hermano Aldo que comparta el testimonio de su práctica como seminarista en nuestras dos iglesias en Fondo del Carmen y Labranza. Amén, pastor. Gracias. Sí, bueno, para algunos hermanos que no ubico mucho, ¿cierto? Agradecido al Señor por el año pasado de práctica. Estuve en Labranza y Fundo el Carmen, respectivamente, los días sábados y domingos, durante los 2 semestres. La sorpresa grata, muy grata y muy sana que conversaba con el pastor es que se predica, digamos, de manera expositiva de un libro que va, ¿cierto? Digamos, no se coarta con un tema y después se retoma en algún momento, sino que se inicia el libro en la unidad, ¿cierto?, de pensamiento, después se sigue con la siguiente unidad y así se avanza sucesivamente. Eso encontraba siempre que es un ideal. Evidentemente es muy sano para la congregación, es muy sano para la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Así nos edificamos todos y la palabra misma nos va edificando, porque lo que contiene justamente lo que decía nuestro pastor Luis en el tema del sermón temático, es que nosotros vamos, digamos, a través de un concepto o de una idea que queremos enseñar, que también es válido, evidentemente. Muchas veces se pierde el tema de la continuidad de un libro. Hay una riqueza en la continuidad de un libro, el poderlo expresar en ese momento. Me recuerdo muy gratamente que me tocó compartir especialmente con los jóvenes en Labranza el libro de Santiago. Casi prácticamente todo, casi prácticamente todo. Entonces es muy grato poderle dar continuidad, aunque Santiago habla de muchos temas, pero esa es la riqueza, porque finalmente
cada lección o cada clase o cada sermón o predicación va unida, digamos, a un tema principal y que y tiene muchos temas. Eso es lo grato también, porque de repente como predicadores a veces podríamos, entre comillas, tender a obviar o a no tomar ciertos textos más críticos que tiene la Biblia, ciertos libros complejos de interpretar o complejos en algún tema difícil, digamos, para la iglesia, porque tenemos miedo como predicadores, pero al tomar un libro completo, sacamos aquello. No evadimos el texto bíblico, continuamos con el texto bíblico, porque es la palabra de Dios, porque esa es la máxima autoridad, la palabra de Dios. Entonces, no podemos sacar algún texto que no me guste o que me sienta un poco incómodo. Entonces, Dios también el Señor nos plantea aquellos desafíos, un hermoso desafío, insisto en aquello, y es muy sano para la doctrina de la iglesia hoy día, es muy sano tener el consejo de Dios. Así que agradecido de esta metodología que pude evidenciarlo, como le decía el pastor Luis, en la congregación. Se nos habla de esto también en el seminario, pero como un ideal, ¿cierto? Como idealmente debe ser así. Ahora entendemos que no todos lo hacen así también, pero encuentro que es una forma muy sana de poder estudiar la palabra de Dios. Así que agradecido, pastor, por esta instancia nuevamente, por la invitación. Esto de orar la palabra es súper excelente también, una manera, ¿cierto?, fácil de hacer exégesis también. Sin lugar a duda, como usted decía, en algún momento también debemos de hablar de esta intimidad y de esta comunión con el Espíritu Santo. Así que ahí viene la revelación también y el Señor va colocando aquellas palabras que tenemos para compartir. Así que eso es mi pequeño testimonio, pastor. Agradecido, ¿cierto? Porque es una tremenda herramienta y también gracias a Dios por usted, pastor, porque también es una persona que nos alienta y qué más mejor que lo que está haciendo ahora. Entonces, súper bien, pastor. Gracias porque también en su enseñanza, en su capacidad que el Señor le ha dado a usted, también está compartiéndolo con nosotros, con la iglesia. Hoy día somos la iglesia del Señor. Así que gracias, pastor. Amén, amén. Gracias, hermano Aldo. Hermana Dani, la retroalimentación. ¿Qué Dios te habló hoy día en este taller de cómo predicar el libro Jonás? Bueno, primero que todo, dar gracias al Señor y gracias a usted, Pastor Luis, por la invitación de participar en estas clases. Bueno, el Señor me amonestó varias cosas, pero con lo que puedo destacar es algo que se habló al principio del tema de ser contemplativo al leer la palabra. Y yo considero que es algo que a mí me falta mucho en eso, a veces como ya leí el capítulo diario y como que ya me conformo, lo leí, lo entendí y no, pues, no es solo eso, es contemplar la palabra, leerla, releerla, leerla, releerla, como impregnarse de lo que en el fondo Dios no quiere decir a través de su palabra, sino solo conocimiento. Sí, por eso no, la palabra es la palabra de Dios. Entonces, yo creo que esa actitud contemplativa que se explicaba al principio es muy importante. Eso puedo destacar. Amén. Gracias, Dani. Bueno, bienvenido Inviten a otro a participar porque esta es la clase 00. Ya para la base, esto es siempre para la 00 permite tener como base, pero después ya viene armar los sermones juntos. Pero ya yo la próxima semana, para el 28 tenemos que predicarlo, pero vamos a dar tarea acá. Después, una vez escuchando a mi hermano Fabián, mi hermana Lorena. Le dejo el tiempo también para que en qué Dios le habló ahí a la familia Melgarejo Pirul. Una de las cosas importantes que yo creo que es cómo no salirse de la palabra. Em, recuerdo que em,
bueno, muchas veces estuvimos escuchando predicaciones que quizás el Señor sí también usa, porque Él es poderoso, pero estuvimos escuchando predicaciones de cuando el predicador no sabía qué tenía que predicar y, y que en el momento oraba y pedía la palabra por fe. Entonces, yo siempre decía que como no había ninguna preparación antes de poder exponer lo que Dios quiere decir. Em, entonces, para nosotros es muy bueno poder estar en esta clase y, y es totalmente nuevo este tipo de, de sermón. Bueno, yo nunca predico, es como que, o sea, no sé, en 30 años si me habrá tocado unas 4 o 5 veces en 30 años. Entonces, muchas gracias por la invitación y creo que eh, el Señor nos ayude para poder hacerlo bien. Eso sería bastante. Ya, pues, hermano. Bien. Fabián, ¿qué dice, hermano Fabián? Bueno, igual agradecido al Señor por esta oportunidad, o sea, no, y para mí es todo nuevo. Yo sí, Lorena ha predicado un poquito y yo casi nunca. O sea, tengo que reconocer que yo no tengo la habilidad de predicar, pero también es bueno aprender que si uno prepara un sermón tiene que ser siempre una buena base bíblica. O sea, como decíamos al principio, no guiarse por comentarios que quizá de repente nos llevan a decir cosas erróneas. Y pasamos a hacer palabrería y no cosas fundamentadas en la palabra del Señor. Pues, así que eso me llamó la atención, igual lo que decía la hermana Andrea, que Dios siempre nos está observando, siempre nos está mirando. En en nuestro primer público, o sea, el primer oyente que podemos tener cuando se entrega un sermón. Eso, Dios es parte de nuestra audiencia en nuestra prédica. sí. Tremendo, ¿ah? Eso es tremendo. Nos manda y también está presente. Entonces, eso es realmente tremendo. Si aprendemos este principio, hermano, yo creo que más la idea es, este ministerio es levantar más predicadores en las comunidades de distintos lugares. Y acá la idea es que usted promueva. Y aquí vamos a ir nivelando. Si usted llegara a los 4 años, está a 4 años, usted puede llegar a ser un facilitador después de lo que estoy haciendo. Ya puede estar, uno puede calificarlo como facilitador para entregar estos talleres de cómo predicar con todos estos recursos que tenemos. Hay mucho material que tenemos y todo tiene que ver con lo práctico, con lo sencillo. Profundo, no deja de ser profundo, pero práctico. Muy bien, para terminar, algunas tareas para la próxima semana. Van a trabajar el texto del capítulo 2 de Jonás. Para que oremos la palabra la próxima semana, para el 28, ¿ya? Usted ahí tiene que buscar algún versículo para orarlo. Este capítulo es más corto. Entonces usted va a leer eh, y orar la palabra. Ahí está el pantallazo, ahí está en la pantalla el esquema de cómo hacer la oración. Escriba la oración y ese día ustedes vengan dispuestos a leer su oración. ¿Ya? No importa de repente, y ahí vamos a ir aprendiendo esto. ¿Se acuerda que un discípulo le dice al Señor, enséñanos a orar? Porque nosotros no sabemos orar. Mire, yo con esto de orar la palabra me he dado cuenta de que a veces digo palabras, no sé cuántas veces decía la palabra Señor, 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 en una frase de una oración de 5 minutos, decía como 70, 80 palabras de Señor. Muletilla nomás.
Y un día hice el ejercicio, si yo hablara así a mi esposa, Laura, 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 y no hay contenido. Entonces la idea es que la oración sea contemplativa, sea basado en el texto y oremos la palabra. Y a medida que oramos la palabra, nosotros no vamos a caer en vanas repeticiones. Jesús dice en la oración, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Y como a veces de repente nosotros criticamos a los hermanos católicos y decimos, oye, ellos rezan, y a veces nuestras oraciones parecen rezo igual. No son oración inspiradora, tenemos que ser basados a la palabra del Señor. Entonces, esa es la primera tarea. Lo otro que yo le voy a compartir ahí en el grupo es la plantilla con la cual ustedes van a evaluarme usted en el sermón. ¿Ya? Entonces, tienen que evaluar bajo esos tres ejes: exégesis, hermenéutica y homilética. Y ahí vamos a cerrar qué Dios te habló en esa prédica que voy a compartir para el 28 de diciembre. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Con esto ya estamos cerrando. Entonces, dos tareas. Ustedes traigan y elijan el texto. Usted vea la manera de orar el capítulo 2. ¿Estamos? Y dos, le voy a compartir ahí la plantilla de cómo deben evaluarme a mí en la prédica. Muy bien. Vamos a ir orando y nos despedimos. Gracias, Señor, por este día que tú nos diste para compartir tu palabra y también para aprender esta manera de ser portavoz de tu palabra. Y como leíamos ahí, Señor, de que tú también estás presente cuando predicamos. No olvidar eso, porque es importante. Ayúdanos a entenderlo y a contemplar constantemente tu palabra. Nos vamos gozosos y aprendamos a obedecer, a ir y no huir como el profeta Jonás lo hizo. Vemos, Señor, cómo la naturaleza fue más obediente al propósito, y el Señor también podamos aprender esto a través de este estudio. Toda la gloria y la alabanza sea a ti y tu nombre sea conocido en las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gran abrazo. Dios le acompañe en cada minuto, en cada instante. Nos vemos el 28. Nos vemos el Invite a 28. otro. Invite a otro. Y compártele también en la plantilla.